Hola a todos, este video tutorial busca explicar lo de la configuración de OSPF multiárea en Dual Stack, esto en la asignatura de configuración avanzada de router, en donde vamos a reforzar esta configuración inicial de OSPF, especialmente con temas de redistribución, temas de sumarización y temas relacionados con elección de router en el caso de una red de multiacceso como primera etapa. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá va a ser configuración de OSPF de los distintos equipos, así que voy a abrir la consola de los dispositivos. Ya, entonces voy a empezar a configurar OSPF. Las instrucciones que tenemos acá en las descripciones es que tenemos que habilitar protocolo de estado enlace a nivel IPv4 y IPv6 utilizando como router ID formato XXXX, donde la X representa el número del router. Es decir, si estoy en el router 2, 22222, router 5, 5555. Entonces, para hacer esto, ¿cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera: router OSPF, número de proceso. Entonces, vamos a colocar el router ID. Y ahora habilito el XRP para las direcciones IP con Wildcard 000 y el área. Entonces, está para la loopback 1. Ahí está para la loopback 11. Y el enlace WAN. Ahora lo vamos a hacer para el router 2. El router 2 tiene dos configuraciones. Router ID, redes directamente conectadas. Ahí debería tener la primera adyacencia. Ahora lo voy a hacer contra la red 23, que también pertenece al área 0. Y adicionalmente el área, la red 26, área 26. Ahora router 3. Entonces vamos a publicar la red. Ahora vamos al router 4. Router 5. Y aquí hay una loopback, así que también la vamos a agregar. Y router 6. Aquí vamos a crear un pequeño olvido donde no voy a configurar el router ID, sino que vamos automáticamente a configurar. Entonces, ¿cómo podemos verificar la configuración del protocolo de enrutamiento? Existen varias formas. La primera forma va a ser utilizando el comando choip protocols. Entonces, el choip protocols me dice qué protocolo de enrutamiento está corriendo en un router. Entonces, aquí podemos verificar que el protocolo que está corriendo acá es el router OSPF1. En mi caso,
tiene como router ID 67.67.67.6. Hay que recordar que el router ID a nivel de IPv4 se puede elegir de manera automática o se puede configurar de manera local, que diga, de manera manual. Entonces, esto significa que acá, como yo no lo configuré de manera manual, eligió la IP física más alta, ya que el primer criterio es la interfaz loopback más alta. Pero como no tengo interfaz en loopback, la interfaz física es más alta. Acá puedo verificar qué red estoy enrutando, contra qué área, y aquí puedo ver cuál es mi vecino, la instancia administrativa y cuánto tiempo de update tiene, y la distancia administrativa. Otro comando, show IP o SPF neighbor, ahí puedo verificar a mis router vecinos, y obviamente la prioridad, el estado, el tiempo muerto, es decir, cuánto va a esperar a dejar su vecino abajo si no recibe mensaje hello, la IP con la cual forma adyacencia, es decir, la IP de mi vecino, y la interfaz con la cual, en este caso, estoy formando adyacencia. También, show IP o SPF interface, puedo verificar todas las interfaces que tienen habilitado CPF, en este caso solamente la serial, a nivel físico, capa 3, proceso, router ID, tipo de red, en este caso es point to point, el costo, recuerden que el costo es el 10 elevado a 8 dividido por la velocidad en bits por segundo, y un tema bien importante, los intervalos, saludo y tiempo muerto. Hay que recordar que estos valores en un mismo enlace tienen que ser idénticos. Y cantidad de salto al vecino. Entonces, ocurre que este router yo no le configuro el router ID, así que lo voy a modificar. Entonces, router por CPF1, router ID, y aparece este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Duplear IP por CPF process. Yo mal escrito acá. Y reiniciamos el proceso. Se cae la adyacencia, se vuelve a establecer, y ahora show IP protocols, me puedo dar cuenta que el router ID ha sido cambiado por una dirección IP manual. Entonces, ahí tenemos la configuración de acá. Ahora, vamos a ver una parte bien importante, después lo vamos a hacer para IPv6. Hay que modificar los bandwidth. Entonces vamos a modificar los anchos de banda que aparece acá, por ejemplo, ese enlace, interfaz serial 01 bandwidth 128 R2 ahí está modificado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es saltarlo un poco. Vamos a llegar a esta parte. Router 5 no debe ser DR ni BDR a nivel de IPv4 e IPv6. Hay que recordar que OSPF trabaja con varios tipos de redes. Tenemos la interfaz loopback o red loopback. Tenemos lo que corresponde a redes point to point o punto a punto, son los enlaces seriales, y tenemos la red de multiacceso. De hecho, esto es una red de multiacceso. Yo, ¿cómo la puedo identificar? Si ingreso, por ejemplo, al router 3 y analizo la interfaz serial, que va a ser switch show IP o CPF interface Ethernet 00. El tipo de red se llama broadcast, red de multiacceso. Es decir, cuando ustedes se conectan a una interfaz Ethernet, esto es una red de multiacceso. Entonces el protocolo tiende a operar de una manera distinta. Es decir, utiliza mensajes LSA para mandar información entre los routers vecinos. ¿Qué es lo que ocurre? Que acá los mensajes LSA son mensajes que circulan específicamente en capa 3. Pero este switch que está acá
solamente opera en capa 2. Por ende, los mensajes no pueden ser, en este caso, filtrados. Entonces, si no existe un ordenamiento, todos los mensajes van a circular entre todos los routers, generando adyacencias múltiples y haciendo que el tráfico de usuario prácticamente no circule por esa porción de red. Para esto, utilizamos la designación de router o router designado, que va a tener la función de ser el informante del equipo, que quiere decir que si existe algún cambio en la topología, este router va a informar al resto de los vecinos y los vecinos simplemente acatan. Si por algún motivo el DR falla, vamos a utilizar un backup que se llama BDR, y el router que no quiere ser ni DR ni BDR pero sigue estando en la red de multiacceso se le llama DR Other. Entonces, bajo la explicación se me está pidiendo que R5 sea DR Other, y adicionalmente vamos a dejar que R3 sea el DR, porque obviamente si hay algún cambio en la topología él va a informar al resto. Sería ilógico que si hay un cambio él la avise por tema de diseño de red. Entonces, para poder hacer esto, primero tenemos que identificar los estados, o mejor dicho, los roles que tiene cada router. Entonces voy a ocupar como referencia el router 4. Entonces, para esto, show IP o ICPF neighbor. Entonces, aquí vamos a identificar lo siguiente. Hasta el momento, el router 3 está como DR Other y el router 5 está como DR. Entonces, la idea es que R5 sea el DR Other y R3 lo vamos a dejar como DR. Entonces podemos presumir que R4, si nos vamos a otro router de la red de multiacceso, tiene que ser BDR, show IP o CPF neighbor. Estoy en el router 5 y ahí me puedo dar cuenta que el router 4 que estaba analizando anteriormente es un BDR. Entonces, para poder lograr el cambio de los roles, yo debo forzar las prioridades. Esa es una de las maneras más fáciles de poder ajustar estos roles. Entonces, para que sea DR Other, siempre tienen que utilizar la prioridad más baja. Y la prioridad más baja va entre 0 y 255. Entonces, obviamente, el valor va a ser 0. Y si yo quiero forzar que uno sea DR, utilizo una prioridad más alta, porque la prioridad por defecto en una red de multiacceso para interfaces Ethernet es de prioridad 1. Entonces, nos vamos al router 5, ingresamos a la interfaz Ethernet 02 y colocamos IP o SPF Priority 0. Ahora, en el router 3, interfaz Ethernet 00, IP o SPF Priority, le vamos a colocar un valor un poco más alto, 10. Entonces, se forman nuevas adyacencias, pero para lograr que esto funcione de manera completa, tenemos que reiniciar el proceso de CPF en los tres routers. Entonces, en los tres routers, clear IP o CPF process, clear IP o CPF process, y R5 lo mismo, clear IP o CPF process. Entonces a todos les voy a colocar que sí. Entonces ahí se va a generar nuevas adyacencias. Si se dan cuenta, ahí está el estado loading full two way. Entonces, si ahora me voy a R4 para ocuparlo como punto de vista, esa es la configuración antigua. R3 como DR Other y R5 como DR. Entonces, show IP o CPF neighbor. Y ahora R3 DR y R5 DR Other. Entonces, vamos a hacer la configuración que falta para pasar a IPv6. Ya, me están pidiendo adicionalmente que el área 26
345 e IGRP, aunque eso lo tenemos que hacer después, puedan ver sumarizadas las loopbacks de R1 a nivel de IPv4 y IPv6. Esto después lo vamos a hacer dual stack. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que estas dos loopbacks que están en IPv4 aparezcan sumarizadas, pero para las otras áreas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me meto en un router del área 26, por ejemplo R6, yo veo esas dos loopbacks como una sola. Y si yo me coloco, por ejemplo, en el router 4 y veo la tabla de enrutamiento, también pasa lo mismo. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, como referencia el router 2 para que veamos un poco la tabla de enrutamiento, como la estamos viendo actualmente. Show IP route o SPF. Entonces, estoy viendo rutas O y A, que son rutas aprendidas desde otra área SPF, rutas O, que son de la misma área, aquí tengo las loopbacks, y aquí tengo la área 34. Es obvio. ¿Por qué no aparece la 26? Por ejemplo, porque Show IP Route Connect son redes directamente conectadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar, por ejemplo, en otro router, en R4, por ejemplo, Show IP Route o SPF. Entonces, aquí tenemos rutas O. Ahora las loopbacks las vemos como por SPF intraárea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama sumarización por área. Y la sumarización por área, para que las demás áreas vean las loopbacks como redes sumarizadas, se tiene que hacer en el router ABR. Y un router ABR es aquel router que interconecta al menos dos áreas. Entonces, en esta topología tenemos dos routers. Tenemos el router 2 que conecta el área 0 con la 26 y el router 3 que conecta el área 0 con el área 345. Entonces esto lo vamos a hacer en los dos routers, porque R2 le va a informar al área 26 y R3 le va a informar al área 345. Entonces para esto me voy al router 2 y tengo que ingresar al proceso de SPF, coloco área, el área de origen de las loopbacks en qué área están en el área 0, coloco el comando range y coloco la red sumarizada, que en este caso ya sé cuál es la sumarización, y la máscara sumarizada. Lo hago en R2 y ahora lo tengo que hacer en el router 3. Entonces, si por ejemplo ahora me voy al router 4 y veo la tabla de enrutamiento, nos damos cuenta que ahora vemos como una red sumarizada. En cambio, si yo me voy por ejemplo al router 2, anteriormente el 2 lo veíamos como dos redes, bajo el criterio explicado anteriormente, esas loopbacks se siguen viendo como redes separadas. Acá hay un tema bien importante. Ocurre por ejemplo con la loopback 5. Si se dan cuenta, la loopback 5 tiene un prefijo 30, pero si lo analizamos en la tabla de enrutamiento, ahí aparece con prefijo 32. Si por ejemplo yo me voy al router 4, pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el CPF, todas las redes que son de tipo loopback, la deja con prefijo 32. Y yo, por ejemplo, quiero que me respete la loopback. Quiero que me respete la máscara de la loopback. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Ingresamos a la interfaz loopback y colocamos IP o CPF. Y siempre olvido un poco el comando que es necesario, a ver si era dentro de la interfaz o no era ahí. A ver, deje acordarme un poquito. Point to point parece. Si
Si no es dentro de la interfaz, tendría que ser dentro del proceso. A ver, router CPF, IP CPF. A ver. Ya de ahí voy a recordar el comando, pero si mal no recuerdo, era dentro de la interfaz. O el CPF, no es CPF, IP o CPF y deje costo shutdown priority, no es prioridad. Ahí está, me acordé. Network point to point, ahí está. Ese es el comando. IP o CPF network point to point. Entonces, ¿esto qué hace? Estamos diciendo que la loopback ya no va a ser loopback, sino va a ser una red point to point. Entonces, ¿qué significa? Que con este comando, yo ahora si veo la tabla de enrutamiento, hay cambio de prefijo 32 al prefijo 30. Entonces, ahora vamos a hacerlo para IPv6. IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router por CPF1 Router ID. Y tenemos que ingresar a la interfase. IPv6 o CPF1 área 0. Interfaz serial 00. Ahí está. Router 1. Router 2. IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router por CPF1 Router ID. Y ahora, interfaz serial 00, IPv6 o CPF1 área 0. Ahí se formó adyacencia. Ahora la serial 10 y la interfaz serial 01, pero la diferencia acá es que corresponde al área 26. Ahora router 3, IPv6 router por CPF1, me faltó el IPv6 Unicast Routing, IPv6 router por CPF1 Router ID. Y ahora interfaz serial 10 IPv6 o CPF1 área 0, interfaz Ethernet 00 y el área, que en este caso es el área 345. Router 4, IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router por CPF1 Router ID y ingreso a la interfaz Ethernet 01, IPv6 o CPF1 área 345. Ya. Y ahora IPv6 Router o CPF1. Ahí me falta nuevamente IPv6 Router o CPF1 Router ID. Y ahora interfaz Ethernet 02, IPv6 o CPF1 área 345. Y adicionalmente la loopback 5, que también la agrego dentro del área. Y me estaría faltando el router 6. Ya, entonces hemos terminado con configurar OSPF a nivel de IPv6. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar algunos de los comandos operativos. Es decir, si quiero verificar los vecinos, show IPv6 o SPF neighbor, y la información que nos muestra es la misma que en IPv4, no hay ningún cambio.
Ahora, si quiero verificar Show IPv6 Protocol, también me muestra información, aunque un poco más breve, entre el área y las interfaces que tienen habilitado OSPF, incluso en qué área estamos. Es decir, si lo veo por ejemplo en el router 2, Show IPv6 Protocols, ahí veo obviamente para el área 0 y el área 26. Y esto ya me sirve por ejemplo a la hora de hacer to shoot, especialmente en OSPF para IPv6. También lo que podemos verificar, podemos ver la tabla de enrutamiento. Show IPv6 route OSPF y veo rutas OI, que son rutas aprendidas de otra área de OSPF, y rutas O. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver nuevamente la red de multiacceso. Entonces la red de multiacceso me pide también que R5 no sea DR y BDR, pero adicionalmente hay un requerimiento que dice que R4 sea DR. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo quiero que este no sea DR ni BDR, pero él sea DR. Entonces, vamos a ir al router 3, veamos cómo está la situación. Show IPv6 OSPF Neighbor, y podemos darnos cuenta, yo quiero que R5 sea DR Router y R4 sea el DR. Entonces está todo mal. Entonces vamos a cambiar los valores. Y entonces hace lo mismo que en IPv4. Es decir, voy a ingresar en la interfaz de Ethernet 02 y voy a colocar acá IPv6 OSPF Priority. Como quiero que sea DR Router 0. Y en R4 interfaz de Ethernet 01 IPv6 OSPF Priority, un valor alto, 10. ¿Y qué tengo que hacer? Reiniciar el proceso. Clear IPv6 OSPF Process. Y lo voy a hacer el otro router. Acá lo mismo. Clear IPv6 OSPF Process. Y lo voy a hacer lo mismo. Clear IPv6 OSPF Process. Entonces a todo le coloco yes. Es mejor hacerlo todos juntos. Entonces se van a reiniciar las adyacencias entre los dispositivos. Y ahora voy a utilizar el router 3 como referencia y vamos a ver las vecindades. Y hasta el momento podemos darnos cuenta que R5 está cumpliendo el principio, ¿cierto? Pero R4 no. Posiblemente es porque tiene un ID más bajo. Entonces yo quiero que R4 sea. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Clear IPv6 OSPF Process. Entonces lo vamos a reiniciar de nuevo. El 4 primero. Y después lo vamos a hacer para el 3. Vamos a hacer un pequeño truco. Entonces, Clear IPv6 OSPF Process. Ya. Este truco debería bastar. Show IPv6 OSPF Angel. Show IPv6 OSPF Neighbor. Ahí se cumple. Había que hacer el proceso de nuevo. Pero ahí están los roles que yo necesito. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sumarización para IPv6. Yo más o menos ya sé cuánto es la sumarización acá. Entonces toda la sumarización por área se hace lo mismo que en IPv4. Se hace en el router ABR. Nosotros lo vamos a hacer en el router 2 y el router 3. Es decir, yo quiero que por ejemplo en el router 3, que pertenece a la misma área 0, las loopback 11 y 21 se sigan viendo como redes separadas, pero en cambio si estoy por ejemplo en el router 5 IPv6 OSPF, ¿qué ocurre acá? Que la red 11 y la 21 yo las vea como una sola. Entonces esto se hace en el router ABR. Entonces vamos a ingresar al protocolo
IPv6 router o SPF1. Coloco el área de origen, área 0, range y la red sumarizada 2016 ACAT, hay que recordar que hay que sumarizar primero, 2 puntos, prefijo 59. Ahí está, en R2. Y ahora lo voy a hacer en R3. IPv6 router o SPF1, área 0, range y la sumarización en IPv6. Me quedan 2 puntos de más ahí. Entonces, si por ejemplo ahora me voy al router 4, a ver, o el router 5 era, el router 5, vamos a analizar la tabla de enrolamiento. Ahí está, nuestra ruta sumarizada. Esta todavía por algún motivo no se ha borrado. Posiblemente es por el tema del prefijo, y eso lo vamos a corregir. Y acá es lo mismo. Si por ejemplo lo veo en R3, show IPv6, show IPv6 route, yo las veo separadas. En R3 se está viendo de hecho junto también. Interesante. Pero lo que vamos a hacer acá es que estos tienen prefijo 112, pero aquí están apareciendo con 128. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que hacer un tratamiento un tanto especial. Vamos a ingresar a las loopback, interfaz loopback 1, IPv6 por CPF network point to point. Entonces lo vamos a hacer para la loopback 11 y también para la 5, ¿ya? Entonces, interfaz loopback 5, IPv6 o SPF network point to point. Veamos si respeto ahora la sumarización, que no esté dando color. Ahí está, 59, aunque estoy sospechando que quizá me quedó mal hecha la sumarización. Esta red no debía haber aparecido. Probablemente calculé mal el prefijo, tenía que haber sido posiblemente 57, no 59. Pero lo importante es de que se hace obviamente en la misma área. Voy a tener que revisarlo, pero no puedo corregirlo ya en el video. El video igual va bastante extenso. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la última parte, que es la configuración de IGRP nombrado para hacer la redistribución. Entonces, me voy a ir al router 6 y vamos a configurar IGRP nombrado. Entonces, router IGRP, voy a colocar como nombre route, address family, PV4, autónomo system 67, agrego la IP, topology base, no autosumer. Y ahora router 7. Me faltó aprovechar acá, colocar el address family para IPv6. Y en R7 sería router IGRP route address family IPv4 autónomo system 67. La red que falta, topology base, no autosummary, y después salgo address family IPv6 autónomo system 67. Chuta, me faltó colocar el IPv6 unidad routing acá, entonces todo de nuevo. Ya, ahí está. Entonces, vamos a hacer la última parte, que es la redistribución entre protocolos. ¿Qué ocurre actualmente? Pasa lo siguiente: show IPv6 route, no, lo voy a hacer con IPv4 primero. IP route IGRP. Ocurre que actualmente se analizó los routers vecinos R6
hecho IPv6, hecho IP route, CPF, no tienen la información completa. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo yo quiero que OSPF actúe como IGRP, es decir, yo quiero que R7 sea capaz de conocer todas las redes de OSPF, pero como rutas IGRP. Y para lograr esto, lo hago mediante la redistribución. Entonces, es lo mismo que en el proceso inverso. Yo quiero que las redes IGRP actúen como CPF. Entonces tengo que hacer una redistribución en ambos sentidos. Entonces yo lo que voy a hacer primero es que el CPF actúe como IGRP. Entonces para hacer eso tengo que obtener los parámetros K. Y los parámetros K, ¿de dónde los obtengo? De la interfaz más cercana. En este caso sería la serial 1, la de OCPF, del protocolo que yo voy a redistribuir. Entonces para esto, ingreso al router 6, coloco show interface serial 01 y aquí tengo los parámetros K: el ancho banda, el delay, la confianza, la carga y la MTU. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que meter en el protocolo que va a generar la redistribución, es decir, router, IGRP, route, address family, IPv4, autonomous system, y lo voy a hacer con sistema autónomo 67. Topology base, redistribute IGRP, discúlpenme, OSPF, el número del sistema de proceso, metric 128, el delay lo colocamos dividido en 10, tenemos 20.000, así que lo vamos a dejar en 2000, confianza, carga y MTU. Aprovechando que estamos en IGRP nombrado, vamos a hacerlo automáticamente para IPv6. Son los mismos parámetros. Y ahora pasemos al revés. En OCPF, router CPF1, redistribute IGRP, sistema autónomo 67, subnet. Y para IPv6, que aquí puede que no resulte, router CPF1 sería redistribute IGRP 67, pero a veces sería bueno colocar metric 100 type metric type 2, o simplemente colocarle un tag de seguimiento. Y si por algún motivo quieren incluso incluir las redes directamente conectadas, include connect, es decir, la que está directamente conectada, porque aquí ¿qué ocurre? Que aquí tengo una única red, la 67, entonces es una red que es directamente conectada para R6. ¿Qué quiere decir? Yo IPv6 route connect y la 67 es una red directamente conectada. Entonces vamos a comprobar. Router 7, yo IP route IGRP. Ahora veo todas las rutas que antes no veía como rutas externas e IGRP, donde adicionalmente incluso veo la red sumarizada de DR1. Show IPv6 route e IGRP. A nivel de IPv6 también pasa lo mismo, también lo estoy viendo. De hecho, como hice una redistribución connect, esta la está tomando como una red IGRP, siendo que ha sido IGRP externo. Pero lo tomó de cierta manera bien, pero no es lo correcto, no es lo óptimo. Y en el router 2, show IP route o SPF, vemos la ruta 67 como una ruta externa o SPF tipo 2, show IPv6 o SPF, show IP route o SPF. Ahí estoy viendo la ruta 67 con un tag 10, pero como una ruta de tipo externa. Y con eso hemos visto gran parte de los tópicos abordados en este laboratorio guiado. Así que es importante que lo practiquen esto
Y cualquier duda, consulta, mandar un correo o preguntarlo en clase. Hasta luego.